Esta es la edición número 11 del podcast de riesgo y hoy les quería contar que, no estoy solo, estoy en la compañía de Javier Vilatz. Javier Vilatz es artista tecnológico. De los artistas que yo conozco es el único que tiene experiencia con lo que son los NFTs, y como tengo muchas preguntas que hacerles porque él fue uno de los primeros artistas que escuchó este podcast y que tuvo la deferencia de decirme: che, escúchame, me parece que hay un par de errores ahí en aquel podcast referido a los NFTs y a los blockchains y demás. Así que lo invité para que primero que subsane los errores que he cometido, y segundo para conocer también aspectos de su obra y de su trayectoria. Así que le doy la bienvenida a Javier. Javi. Hola Horacio, hola a todos, gracias por la invitación, gracias por seguir la charla acá ahora en público. Me encanta, era necesario. Así que yo quería ya arrancar con este tema. Nunca estuvo en mi mente lo de marcar errores, eran charlar de matices, digamos, de todo un work in progress, y siempre uno lo que hace de la información que empieza a entender, trata de compartirla con los matices que tiene, pero sí, es cierto, charlamos pero yo más tarde he comprobado que había errores en mi relato, consultando algunas otras fuentes y bibliografías, qué sé yo, había algunos errores, pero hay algunas cosas, por ejemplo, que persisten, ¿no? En relación a lo que es lo que son las criptomonedas en general. Y me retrotraigo y te quiero preguntar a vos, ¿qué opinás de los dichos que ya tienen 3 o 4 años de Warren Buffett, inversor muy conocido, padre, digamos, de lo que sería la gran economía corporativa de estos tiempos, ¿no? Que él dijo en su momento que el Bitcoin era un dispositivo que se generó para hacer transacciones ilegales. ¿Qué opinas de ese? Es un lugar común hoy en día y, digamos, hay un montón de las famosas, suena la F-word inglesa, de la FAQ, del Bitcoin hoy en día ya es casi un cliché. La respuesta más fácil es decir, la principal moneda de comercio en el mundo en gran parte es la que ocupa las principales operaciones ilegales, sobre todo en efectivo, digamos. La mayor cantidad, no soy ningún especialista en tema y quizás no sea 100% sé pero lo que yo leo y lo que escucho es que la mayor cantidad de las transacciones ilegales en volumen y cantidad de transacciones del mundo se hará en dólares probablemente, no necesariamente en Bitcoin. Bitcoin tiene características nuevas y eso es lo que me parece más interesante, y algunas de esas características nuevas se exploran, como toda la economía, para lo que puede ser legal o lo que puede ser los grises. La verdad, de Warren Buffett conozco la figura pública y de nuevo no mucho más. Y esas declaraciones a mí en particular, como suena, son dentro de mi desconocimiento como el sonido del viento. No le encuentro gran significado. Yo no le encuentro gran significado. No sé por qué lo dice y no se relaciona con lo que es mi interés sobre el tema de las criptomonedas o de esta reciente relación del tema de las criptomonedas y sus tecnologías subyacentes con el mercado del arte inicialmente y con el arte a posteriori. Él y otras figuras sé que hablan periódicamente, algunos ora a favor, ora en contra, algunos siempre en contra, algunos no hablan, pero no me resulta muy significativo dentro del que el mercado financiero global no es mi tema tampoco, ¿no? Ok, no, bueno, eso está claro. Pero suena un poco a hojarasca. A mí me suena hojarasca, personalmente, subjetivamente. Ok.
Y ahora desde el punto de vista del artista, ¿sí? Del artista digital, del artista tecnológico, ¿cuáles son las ventajas que tiene, por ejemplo, operar en lo que es el mercado de los blockchains? A mí lo que me pasó fue que yo siempre todo lo que hice en relación al arte lo hice con medios digitales. Evolucionando el tiempo, evolucionando las herramientas que usaba o probando otras herramientas, empezando con métodos procedurales pero con software más estándares y luego trasladando eso ya directamente a lo que es concretamente código de programación, o sea, procesos que hacía quizá más informalmente o procesos, directamente formalizando esos procesos con código. En parte porque ya estaba aprendiendo a programar y luego avanzando en eso para hacerlo. El código es inherentemente digital. Lo que muchas veces me pasó en mi desarrollo de obra, en mi investigación, mi formación, que es bastante poco formal, valga la redundancia, es que por un lado la palabrita digital está en general muy bastardeada, es como multimedia. Es como el multimedia de hoy. El multimedia quedó ligado a CD multimedia de la digital, en parte también, para un poco bastardeado. Pero lo que sí me pasó era que cuando pensé en cosas que iban a hacer obra, estaba el tema de que en parte mi estudio y mi herramienta principal de trabajo es mi computadora, y es un poco autocontenedor. Hay un poco de la metáfora esta del lugar común de la cultura pop yo no la vi la serie, pero Doctor Who, que tenía como su especie de todo su estudio y todo su cosa dentro de lo que era una cabina telefónica típica de teléfono británica, así que se llega dentro del espacio era otro. Entonces yo siempre hago un poco el chiste de que mi estudio me lo pongo cual caracol en la espalda cuando me pongo la computadora en la mochila y me la cargo y ando con mi estudio por la calle. Pero las obras, la investigación, siempre había una tendencia tácita explícita de sacarla de la computadora, de sacarla de la pantalla, como si parte de la realización o de la producción fuera tender este puente entre los bits y los átomos. Y uso esta expresión de puente entre los bits y los átomos porque puente entre los bits y los átomos, porque un área que encontré de trabajo en eso, en la cual también me formé por interés para mi arte, pero también para otras cosas, es la fabricación digital. Y que uno de sus eslogans, cuando surgió en el MIT, era transformando bits en átomos. Nicolás Negroponte era el que empujaba esa idea. Tal cual. En su momento. Como parte de la economía, como parte de quebrar con la tradición del fordismo, de la industria del siglo XX, etc. Lo que me está pasando muy recientemente con esta explosión de los NFTs en el mercado del arte, que a su vez tiene una dosis de encima colateral de confusión, porque pareciera que son protagónicos en el mercado del arte porque logran cifras que son una etiqueta titular, de titulismo, de titularismo, pero que en realidad surgen para otros ámbitos, entre ellos el ámbito gamer, que son industrias igual súper poderosas a nivel económico y demás. La industria de los videojuegos es superior a la industria, si no me equivoco, a la cinematográfica, etc. Pero de golpe hacen una trayectoria de colisión con el mercado del arte por todo su halo, en el cual creo que la palabra es disruptiva. Lograron, por lo menos temporariamente, una especie de situación o de conmoción disruptiva en parte del mercado del arte occidental, por lo menos concretamente con este titular de la venta de Beeple, en que vos hablaste, por 69 y pico millones de dólares. Y lo interesante es pensar que no son 69 millones de dólares, porque es una cierta cantidad de Ethereum. El Ethereum salía 2 meses antes menos, 2 meses antes después, con lo cual si él no cambió sus Ethereum a dólares, resulta que la obra la vendió quizás por más 2 meses después. Porque él la vendió, si no me equivoco, eran 40.000 y pico de Ethereum. Quizás estoy haciendo mal la cuenta. No me acuerdo. Pero el tema es, y esto, lo curioso es que no le está pasando solamente a Beeple, está pasando a muchos artistas digitales que tienen su obra. Si vos vendés tu obra en una criptomoneda y tu moneda varía de valor, resulta que una obra que vendiste hace un año por $120, en realidad la vendiste por un Ethereum
Y Ethereum hace unos meses valía $4.000. Entonces, ese mismo Ethereum, si vos no lo cambiaste, vendiste una obra en febrero 2020 por un Ethereum que valía $120, 18 meses después, vale 4.000. lo que vos cobraste por esa obra en tu literalmente billetera, porque es uno de los términos que se le usa metafóricos a los software con los que se administra las criptomonedas, tu saldo es de $4.000. Y es ese mismo Ethereum, que lo interesante es que es ese mismo Ethereum, porque es traceable, que cobraste por esa obra que vendiste 18 meses antes. Claro. Entonces, ¿cuál fue el valor de esa obra? ¿$120 o $4.000? Fue un Ethereum. Y eso creo que es parte de lo que cuesta meter en el sentido común, porque el dólar es tan protagonista en la economía, pero también en la cultura y en la metáfora y en el arte y en la cinematografía, que se piensa en dólares. Entonces el titular de se produjo un precio pico de $69 millones en parte es parcialmente falso. Porque yo no sé qué hizo Beeple con eso, pero literalmente, si parte de todo eso no lo cambió, en realidad no son, pueden ser más, pueden ser menos, pero también pueden ser mucho más de $69 millones. Y lo interesante es que a muchos otros artistas de muchos otros lados del mundo, de muchos otros mercados, muchos acá en Argentina, esto les está cambiando la economía, les está cambiando la manera en que se relacionan con su arte, con arte que quizás hacen hace años, y con el mercado del arte, con el que quizás tenían una relación o no tenían una relación, pero de golpe cambió. Un amigo y artista que está en esto desde antes y muy generosamente me está guiando en mi introducción también, que se llama Guido Coralo, que ya te lo he mencionado, está dando algunas charlas porque lo están convocando por su experiencia, porque él se metió literalmente unos cuantos meses antes y dice una cosa que me parece muy interesante. Dice, esto de decir qué bien o qué mal que Beeple, su obra cobró relevancia económica, $69 millones. Esa obra, que se llama 5.000 días, es literalmente un collage de las 5.000 imágenes que él posteó durante 5.000 días, los primeros 5.000 días, en Instagram. ¿Qué significa? Que esa obra él ya la había entregado gratis a todo el mundo. Él se hizo un portfolio durante 5.000 días, creo que son 13 años, decían ahí, que a lo sumo le valieron que lo llamaran para hacer trabajos de ilustración de alguna agencia. Bueno, él era un artista o diseñador digital 3D, muy conocido dentro de lo que es el ámbito de las bandas de rock, videos. Pero no tragaba, creo que no tragaba mal el presupuesto, no de los millones de dólares, porque de hecho yo vi algunas entrevistas o parte de algunas entrevistas de él, de su sorpresa cuando vendió algo a $60.000, o sea, órdenes de magnitud menos, y luego en muy pocas horas más llegó a ese pico. Le parecía alucinante vender una imagen a $60.000 a él, con lo cual, bueno, es una economía distinta a la nuestra, pero ya le parecía impactante eso. No sé si los presupuestos que maneja en su trabajo freelance son o no de decenas de miles de dólares o no, según lo que le lleven o qué sé yo. Pero básicamente todo eso que ahí se vendió era obra que él ya había dado. Sí, ya era de dominio público prácticamente. En una plataforma privada, como puede ser Instagram, con los eulas que tenga, pero lo que me parece interesante que dice Guido es frente a la cuestión de decir eso no vale, no puede ser, es una burbuja, va a explotar, no vale eso, que decir, más allá de que además Beeple no cobra, porque está la subasta, porque están los impuestos, porque está lo que sea, no cobra $69 millones, que es un cliché, la juntaste en pala, no sé cuánto le queda una cantidad muy interesante, pero no son los $69 millones. Lo interesante acá me parece que es algo que él ya había dado gratis y después, y sin planearlo, recibe esto. Y resignifica todo. Resignifica cuánto vale que él reciba esto. Resignifica cuánto vale todos los artistas, se llamen artistas o se llamen ilustradores o se llamen modeladores 3D o lo que sea, que entregan en la comunicación digital hoy en día al público global con la segmentación que quieras, de clase de acceso a la tecnología, pero también con el acceso que es global que nos da internet, a lo que sea, todo esto, y luego, por esto que poéticamente podemos llamar paradoja del destino, o por esta irrupción
de la disrupción de la evolución de los medios tecnológicos productivos, resulta que se produce esta situación metafóricamente de darse vuelta a una tortilla. Lo curioso es que no... ¿Cuál es la tortilla? La tortilla es que la lectura, yo veo que la lectura mezquina de esto, es decir, esto es una burbuja, está aprovechándose de la situación, eso no vale 69 millones de dólares, ese arte no vale, esa situación no vale, como si estuviera hecho ad hoc de esa situación. Y lo mejor es que en este caso es traceable de que eso es algo que ya dio público, cualquiera puede tener acceso. De hecho es un eslogan que está en una de las plataformas electrónicas. El criptoarte lo ven todos, lo posee uno solo. Está interesante que se pone explícitamente en el medio el tema de la posesión. No me acuerdo cómo es el idioma, el moto, el eslogan literal en inglés. Pero es, todos, está a disposición de todos, el poseedor es uno solo. Pero el arte, literalmente, todos tienen acceso. Todos tienen acceso no a una versión lavada, a una versión en baja resolución, a una versión segmentada en tiempo. Es exactamente al mismo medio, al mismo archivo, está disponible online para cualquiera. Uh-huh. Lo que está en cuestión es un mecanismo de distribución de recursos. Sí. Lo que es novedoso de las criptomonedas, del blockchain como tecnología, de los NFTs como tecnología y de los NFTs en toda esa secuencia volcados al mercado del arte, es una redefinición es una propuesta, una apuesta, me gusta decirlo a mí, de qué significa la posesión y la distribución de los recursos dentro del mercado del arte y del mercado del arte. Uh-huh. Bueno, yo eso acá tengo un apunte hecho sobre, por ejemplo, el comprador de esa obra de la cual estamos hablando. El hindú. El hindú. Qué prejuicioso decirle el hindú. No. Él es CEO de uno de los hedge funds accionistas de Ethereum. Lo cual no es cuestionable de por sí. CEO de uno de los hedge funds accionistas de Ethereum. Pero Ethereum es... No, es... descentralizado. Hasta cierto punto descentralizado. No, se ve que no lo es del todo. Pero lo cual yo no lo veo objetable eso para implementar y para instalar un nuevo dispositivo para generar transacciones y generar, también seguridad jurídica, ¿no? Porque también eso es lo que un token también ofrece, ¿no? Seguridad jurídica a nivel global de lo que sea un bien intangible en este caso. A ver, todo esto se está haciendo mucho sobre la marcha y hay mucha información que yo no me quiero apreciar de no tener. Tengo un poco más de información de Bitcoin que de Ethereum. Yo tengo idea que Ethereum es, no sé si es tan descentralizado como el Bitcoin, pero tengo idea que es bastante descentralizado. Sé que hay un grupo de trabajo, sé que para empezar hay alguien que lo inventó, que es un flaco de origen ucraniano, con padres que emigraron a Estados Unidos, y que es medio un personaje que hace giras por... Lo invitan literalmente, vi un pequeño video con un periodista que lo invitan los gerentes de los bancos centrales de cualquier país del mundo, no tiene casi ni que pedir a gente, tiene creo que no sé si 19 o 22 años. Muy joven, sí, yo vi la foto. Pero es un desarrollo público, hay un paper, y hay una tecnología y hay una red descentralizada. Probablemente parte del desarrollo, porque hay otro mito, otra idea de decir esto es un algoritmo y los algoritmos son todos craqueables. ¿Cómo van a decir que un algoritmo no es craqueable? Esto no es un algoritmo, sino que es un sistema, es un protocolo y una cantidad de software sobre eso que se sigue evolucionando y corrigiendo. Y que nadie duda que esté metido en el tema, y los videos del tema lo dicen explícitamente, que tiene millones de errores y cuanto más atrás en el tiempo vamos, más errores tenía. Pero lo cierto es que hay un montón de equipos trabajando en esto. Hasta donde sé, la mayor parte de esto es software abierto, de código abierto. También hay un montón de desarrolladores de todo el mundo que colaboran en esto, no necesariamente por... Y luego hay un esquema de decisión que no sé cómo es en el caso de Ethereum. Tengo un poquito más de información en el caso de Bitcoin, pero es bastante público. Vos me contabas hace un rato que, sí. que hay
digamos, hay una migración tecnológica dentro de lo que es Ethereum. Sí, hasta donde vengo leyendo, Ethereum se basó y se sigue basando mayormente en el mismo sistema que se llama, la expresión técnica en inglés es Proof of Work, que es el hecho de que para validar un conjunto de transacciones se hace un trabajo de computación, ¿sí? Que es básicamente poner a disposición una cantidad de poder de computación para resolver un problema abstracto criptográfico. Y hay otros blockchain que se basan en otro sistema que se llama Proof of Stake, que es dar la prueba de que uno vuelca eso. Conozco un poco menos, no conozco a fondo ninguno de los dos. Interés. A stake creo que lo llaman a una cantidad de fondos que uno inmoviliza, ¿sí? Y esa inmovilización le da más probabilidades de aprobar, a diferencia del Bitcoin y de todas las que estén basadas en términos generales en lo que es Proof of Work, que es la posibilidad que pongas a disposición poder de cómputo. En este caso, el protocolo en el Proof of Stake, si no entiendo mal, por lo que leí, es que la probabilidad de que vos valides un conjunto de transacciones, y eso implica que cobras el fee, y eso implica, estoy seguro en el Bitcoin, de que tenés un reward en la creación de nuevos Bitcoins, no sé exactamente cómo es en el Ethereum, depende de cuántos Ethereum inmovilizaste dentro del protocolo de la red. Es interesante lo que decís del tema lo cual se especula que tiene. Discúlpame, sí, esto es importante porque ya en el ámbito nacional, hace un tiempo que se viene reclamando desde el lado de los artistas que cuando la obra cambia de mano, el artista no percibe nada. Suponete, vos estás en una galería, ¿sí? Y tenés un galerista que te va, para ayudarte, te va comprando obra. Y te compra obra mensualmente o anualmente, una cantidad X, ¿sí? Bueno, es tu galerista, vos exponés ahí, tenés una serie de respaldos, una serie de colaboraciones, y los precios que vos le vendés al galerista, bueno, son más bajos que el que puede ser para un comprador privado, ¿sí? Muchos artistas conocidos, no voy a dar nombres porque no tiene sentido, pero que vienen luchando por eso, por el tema del fee. Hay una expresión en francés de ese nombre, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo nada. El fee yo creo que se entiende. Yo creo que es el derecho a un porcentaje de la venta de tu obra en el mercado secundario. Exactamente. ¿Sí? No solamente tu galerista, cualquier coleccionista que tenga tu obra, si la revende en el mercado secundario, o sea, si no la vendes vos o tu galerista en tu nombre, porque la obra sigue siendo tuya, si la vendes o el primero o el siguiente dueño a otro, el artista tenga derecho a un porcentaje, sea el que sea eso. Y hasta donde es algo que sea. Sí. Eso no está, a ver, hasta donde yo sé, eso es interesantísimo que se está incluyendo en el movimiento NFT con un matiz. No está, hasta donde yo sé, incluido en la blockchain en la cual el término técnico que se mintea el NFT, o sea, se registra. No tengo el dato exacto si es en todas las blockchains, sino que es de las plataformas. Y acá viene algo que puede prestar a confusión. Los NFT están en blockchain que son en generales redes, muchas descentralizadas y otras no. A ver cómo lo puedo resumir. Uno con los conocimientos técnicos necesarios, que en general son conocimientos de programación o de código, puede en una blockchain determinada, conociendo los protocolos, las APIs y más que sé yo, generar un NFT, que genera un contrato que cumple las reglas de esa blockchain y genera el NFT. Generalmente uno, para hacer eso, si uno lo quisiera hacer solo, tiene o que tener conocimientos que en general son de programación relativamente avanzada, o contratar a alguien o alguienes que cubran ese servicio, ¿sí? Han surgido plataformas que han hecho con diferentes grados de propuestas más amigable esto. Lo han automatizado online. Las primeras que surgieron estaban dirigidas, como dijimos antes, a todo tipo de NFT. Muchas, y las primeras que tuvieron cierto pico de relevancia, ligadas a coleccionables de juegos o de otro tipo.
los CryptoKitties fue un gran pico que provocó el primer tráfico, no me acuerdo cuál red hizo. Y cuando esto empezó a hacer mella fuerte en el mercado del arte, también en las plataformas que estaban específicas o principalmente ligadas al mercado del arte. Muchas de las cuales además, y esto es interesante también decirlo porque es un matiz interesante, están curadas. Significa que hay plataformas abiertas y hay plataformas curadas, ¿sí? Con lo cual hay un divorcio, está la tecnología NFT, sobre cuál plataforma, pero hay muchas plataformas que trabajan con Ethereum. Hay una blockchain que es la blockchain principal de Ethereum. Simplifiquemos en la blockchain de Ethereum. Pero hay arriba de eso una plataforma, es un desarrollo de un equipo, con sus dueños, accionistas, lo que sea, que trabaja con la plataforma de Ethereum, con la blockchain de Ethereum, pero como plataforma estaría como en otro nivel arriba. Muchas veces eso que vos dijiste está garantizado al interior de esa plataforma, pero no necesariamente en el NFT en su expresión más técnica dentro del blockchain. No tengo la certeza de que sea en ninguna blockchain, pero tengo sí la información de que la mayoría de los que hacen son dentro de la plataforma. Justamente, por eso me parece bien tu aclaración, porque es lo que yo había entendido en su momento cuando me puse a fisgonear dentro de lo que es este tema, ¿no? Como que era una solución. Es un gran avance. Era una solución para lo que vienen pidiendo los artistas de todo el planeta, que cuando, uno de los mecanismos más tradicionales que hay en cuanto a lo que es el mercado del arte es comprar en cantidad obra de determinados artistas jóvenes. Eso va a parar a una especie de depósito en el fondo de la galería, y se venden a los 20 años o se venden a los 15 años a otros precios de los que fueron comprados. Claro. Entonces eso es un mecanismo que no le venía causando mucha gracia a nadie del mundo artístico. Le causaba mucha gracia, por supuesto, a los que podían manejar ese material años más tarde. Y esto aparecía como una solución y parecía muy atractivo para todo el colectivo mundial, digamos, de artistas, en los cuales aparentemente había garantizada una cadena de seguimiento de fees en cuanto a la cantidad de transacciones que se vayan haciendo. Si sean infinitas, bueno, vos irás colectando infinitamente. Lo que tengo idea es que si en la mayoría de las plataformas más conocidas, que no son tantas, si la transacción se hace dentro de la misma plataforma, ese fee, hay otro tipo de fees, pero ese fee en particular del que estamos hablando ahora es automático. Es parte del contrato dentro de esa plataforma. Pero si el que lo compra lo vende por fuera de la plataforma, lo cual es técnicamente posible, porque, te repito, la plataforma está como en una capa superior a lo que es la capa del blockchain, que es donde técnicamente reside el contrato del NFT en particular. El coleccionista puede, con asesoramiento o con sus conocimientos, ese NFT venderlo en cualquier otro modo y trasladar las claves de posesión de ese NFT, de la misma manera en que se vende y compra criptomonedas a otro que le pague, de la manera que le pague. Si lo hace por fuera de la plataforma, hasta donde sé, en muchas de las plataformas principales no está incluido dentro del contrato. No tengo la certeza si esto es completo en todas las plataformas, pero hasta donde yo sé es en particular de cada plataforma este mecanismo de el derecho a un porcentaje que muchas veces es fijo, y en algunas, que son quizás las más abiertas o las más rústicas, también el artista puede setearlo. Yo en este momento tengo NFTs en 2 plataformas, y en una, que es por así decirlo la más experimental o la más nueva, uno cuando genera NFT decide qué porcentaje quiere, que puede ser de 0 a 100. Aclaro para los oyentes que cuando hablamos de fee, que estamos hablando de fee de acá, tarifa, fee de allá, una comisión. Son comisiones que se le dan al artista por cada transacción que se hace con la misma obra de arte. Si la obra de arte se vende 3 veces en el mercado secundario, tendrá las 3 comisiones correspondientes por esas 3 ventas, cosa que nunca ha ocurrido en el mercado del arte hasta ahora, al menos que yo lo conozca. Por lo tanto, es por eso que a mí este nuevo dispositivo
transaccional siempre me pareció interesantísimo desde el arranque, por eso me puse a ver de qué es se interesante trata. que ponga el tema en el candelero, de que instale el tema y lo instale a nivel algorítmico. Es parte incluida de la propuesta, digamos. Eso ya de por sí es un cambio drástico respecto de todo el debate anterior. Sí. El debate existe, hay una asociación de artistas visuales en Argentina, que es uno de los puntos principales. Yo conozco a algunos de quienes fueron directivos o no, y es uno de los puntos principales. ABA, si me equivoco se llama, no me acuerdo exactamente. Y es un debate que existe, hasta donde yo sé, es un punto interesante, pero es algo nuevo, es parte de la novedad que incluye, que traiga esto sin siquiera ponerlo a debate, está incluido, digamos. Sí, y específicamente también en el tema que más concierne a los artistas tecnológicos o digitales o que tenía que ver con que la obra intangible era como imposible de comercializar. Yo conozco casos de los años 90 de artistas muy conocidos, como yo creo que en este o en otro podcast lo mencioné, Itoy o No What Is Research o otros, muchos otros artistas internacionales de Bienal de Venecia, que bueno, llegaban con sus computadoras, sus displays y sus mesas digitales y la gente no sabía ¿qué haces? ¿Qué se compra? ¿Dónde lo pongo esto? ¿Qué hago con esto? Esto digamos que ¿con qué se come? ¿Con qué se come o con qué se toma? A mí siempre me interesó tomarlo como una faceta creativa. Traté de hacerme siempre el menor... O sea, traté de tomármelo con interés porque siempre me interesó... quizás en un pequeño gesto a posteriori, pero lo real es que siempre me interesó apuntar a que esto genera algún tipo de recursos, que no fuera indispensable que lo hiciera, pero sí me interesó hacerlo en lo que yo iba haciendo y en enterarme alrededor, no como cosa central, pero siempre vi que era algo que daba la impresión que tenía algo de irresoluble y me interesó tomarlo creativo, porque claro, yo hace un ratito antes de que empezáramos a grabar te comentaba que una obra que monté de una serie que estaba medio empezando, que era básicamente una pantalla, una obra interactiva con una cámara y una computadora, y yo además había encontrado un audio, luego lo deseché, pero en las primeras meses que lo monté con un audio, y las computadoras que tenía no eran lo suficientemente potentes para procesar la imagen en tiempo real y además hacer el audio, entonces tenía una segunda computadora, la cual comunicaba por red. Entonces básicamente la obra era 2 Macs, porque además el software que tenía era multiplataforma, pero era mucho, como yo lo había desarrollado en Mac, era mucho más fácil de instalarlo en Mac. 2 Macs, una Mac Mini vieja con una Mac Mini y otra Mac corriendo ahí adentro con una tele que le había sacado a mis hijos para mostrar la muestra, se había sacado el living, con una cámara que le compré rota a mi socia de ese momento, porque era una cámara de estas DV que justamente se le había roto el cabezal, pero a mí me usaba para hacerla en tiempo real y tenía puerto Firewire, de ese momento era el estándar de buena calidad, entonces como era para tiempo real no importaba que el cabezal no andaba, ella la tenía tirada y resulta que fue win-win porque ella la pudo vender y a mí me venía bárbaro y era mejor calidad que las webcam de ese momento. ¿Y qué vendes de eso? Porque si vos empezás a contar solamente cuánto es el costo del hardware que está puesto en usado, además de que era frágil, ya era un montón de plata que no tenía mucha relación con mi trayectoria, vamos a llamarla, en el ámbito del mercado local de nada, sí, ni de la pintura, ni del arte contemporáneo, ni nada. Y solamente para vender al costo, o sea, era tan claramente ridículo plantear el tema, pero por otro lado yo no podía, o mi galerista, en ese momento, más allá que yo no le estaba mostrando esa obra en términos de una galería o de algo, la pusimos en Arte Va igualmente, la obra fue con Pabellón 4, con Néstor Sonana, unos meses después de esta que la puse en fase, creo que fue fase 2 o fase 3, en el Centro Cultural Recoleta, le dije, bueno, ¿qué vendés de todo esto? Porque la obra era esa, digamos, yo podía hacer un trabajo de port de software y rediseño industrial de cómo generar una experiencia similar con un sustrato tecnológico completamente distinto. Con un proyecto interesantísimo, no tenía ni el tiempo ni los recursos para hacer ni ganas, porque yo ya estaba haciendo otra obra, la obra era esa, eso hacía bastante lo que me interesaba, y de hecho estaba haciendo un montón de obras derivadas, estaba imprimiendo la pantalla, estaba generando modelado de 3D, eso, seguía trabajando en el código para generar modelados de 3D en base a esa obra. Fue la primera obra de la cual
nació una serie, fue una especie de obra madre, unos retratos laberínticos generativos en tiempo real, de los cuales hice un montón de otra obra que no planeé, que salió de que había hecho esa, que la hice fue parte de un curso en el espacio Fundación Telefónica que estaba contándote antes, que de ahí surgió. Entonces, ¿qué hacer de eso? Y una cosa que me hizo acordar fue una de las pocas veces que viajé a Santiago de Chile, que viajé por tema de laburo, pero aproveché y fui a unas galerías y vi un artista que, fuera de todo programa, un día de semana, que trabajaba con láminas de oro. El cuadro, en vez de un lienzo, era una lámina de oro en la cual tenía imprimado fotografía. Pero o sea, no una lámina de... O sea, o dorado a la hoja, o sea, muy finito, o una chapa. Creo que era algo intermedio. Creo que no era un dorado a la hoja, que aún así es de oro, pero tampoco era una chapa de 2 milímetros de oro. La obra era muy interesante. Yo no conocía al artista, creo que busqué algo después, pero como pensamiento colateral se me salió toda duda de que el valor de la obra en el mercado del arte, lo que sea, es ridículo pensarla de acuerdo no cubre el costo. No tiene relación, que es un poco más grave o más intenso que no cubre el costo. No podés ponerle un precio de mercado en relación a la relación de costos-precio que existe en la economía. En el arte es uno de los lugares donde más intrínsecamente a mí me suena, en mi elaboración de esto personal, que está más divorciado. No sé, si te pones a pensar en la... Porque escuchá, sí, la calavera de Damien Hirst, sí, que está toda cubierta de diamantes, que la conocerás, una obra muy conocida. Son todos diamantes de no sé cuántos quilates. Se vendió en el 2008 se vendió. ¿Te acordás? Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, se subastó. O sea, Damien Hirst hizo toda una subasta de sus trabajos, entre los cuales estaba esa calavera. Fue todo un impacto porque sacó la obra a subasta sin pasar por la galería y Exactamente. Y le hizo un saludo del dedo solo a gran parte del mercado. Y todas esas obras las compró también el fondo de inversión al cual él pertenece, pero la calavera se vendió por el valor intrínseco, el material, que eran no sé cuántos miles de diamantes puestos en la calavera. Sí. O sea, la ganancia, digamos, el rédito de eso. Ok, pero a ver, pensando en voz alta, entonces, lo que hizo Damien Hirst, literalmente, en términos de mercado, no vale nada para esa obra. Porque si esa obra vale eso, si... Bueno, ahí está la paradoja. No, ahí está la paradoja. pero es que esa obra puede valer mucho menos. Si el vendedor literalmente lo tiene que mal vender, porque necesita la liquidez, Ajá. y se la vende a otro por el precio que logre venderla, y ese precio es la mitad del valor de los diamantes. Todo depende del mercado de los diamantes, en realidad. Tiene la opción de venderla por los diamantes, claro, o venderla por la obra. Más allá de la polémica que se puede hacer sobre Damien Hirst como tesoro No, nacional. eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la calavera de diamantes. Vos hablabas de la chapa de oro. Se vendió por el precio de la chapa de oro. El arte no aportó nada, no aportó valor. Y eso es una contradicción en sí misma. ¿O no? Lo que pasa es que si hablamos de arte en general, bueno, el valor del arte es siempre muy relativo. Sí. Siempre muy relativo. Aunque sea de Yo quien sea, aunque sea de Damien Hirst, yo lo que apunto es que, o que sea de un desconocido por completo. Yo lo que apunto es que de todos los fenómenos, no sé, yo no quisiera pomposamente hablar de teoría, pero todos los fenómenos económicos de los que tengo experiencia, aparece como uno de los más divorciados de los costos, de los más lejanos de los costos, casi hasta opuesto a los costos. Claro. Literalmente puede salir menos, Claro. porque, Claro. especulemos, el comprador ese en 3 años está en una mala y está vendiendo eso, ¿sí? Tiene la opción de venderlo por lo que No, es. de hecho no lo compró nadie. Eso Bueno, es lo que estoy suponete que diciendo. si un vendedor hubiera puede decir que se vendió por el Lo costo de compró. que lo compró y lo desarmó. Damien Hirst forma parte de un fondo de inversión. No, pero esa es la Y lo categoría. compró ese fondo de inversión. Por el precio de los materiales. Por el precio, pero fueron 50 millones de dólares. No quiero Es sonar el precio. soberbio, pero es un número. Es el precio de todos esos diamantes.
Ok, pero entonces ¿cuál es el precio de la obra? Porque si el Eso precio... no importa. ¿Cómo? Lo que importa es el impacto publicitario que tiene decir que se vendió una obra a 50 millones, del artista que sea este o sea otro. Supongamos, ¿sí? Damián Gil o quien sea, planea esa obra, ¿sí? La obra no se realiza así, ni se produce así, ¿sí? Pero él dice, voy a hacer esta obra. ¿Qué necesito para hacer esta obra? Necesito tanto diamante, tanto quilate, que yo qué sé cuánto. Suponete que va al mercado libre de los diamantes o de lo que sea, hace el pedido y dice, te entregamos todo pasado mañana. Pasado mañana le llegan las 4 cajas con los materiales para la obra. Él hace la obra y la vende. Si lo que se vende es exactamente igual al precio que se paga por esas 4 cajas, en el medio no se agregó valor, por definición. Por más que sean 50 millones, 50 mil o 500 mil millones de dólares o 50 trillones de dólares como el déficit de los Estados Unidos. Eso es lo que es un número. Pero el tema es que si no hay diferencia, no se agregó valor. Sí se agregó valor. Por supuesto que no se agregó valor a esa obra, pero se le agregó valor a otra obra, que es el pensamiento que manejan los que no son artistas, sino los que mueven un mercado de cualquier cosa, un mercado de metales preciosos o un mercado del automotor o un mercado de lo que sea. Igualmente hay otro matiz que yo creo que no ayuda, y menos en el ámbito en el que muevo yo por lo menos, referenciarse en este tipo de movimientos. A mí personalmente, por ejemplo, me ha impactado mucho más, algo que también te comentaba fuera que el NFT le cambió la vida a artistas tecnológicos, digitales, la categoría o la etiqueta que le pongamos en un pasado muy reciente, de que tengo referencias no de medio, porque además no es que están en las noticias o en los titulares, gente que tenía trabajos de algo parecido a lo que hacía y que literalmente hizo la expresión típica de las noticias de quit your day job, o sea, dejó su trabajo porque pudo empezar a tener ingresos, más allá de que sea una apuesta, de lo que logró vender de NFTs acá en Argentina, en Saavedra, en Córdoba, qué sé yo. Quizás lo conozco, son también contados como dedo de la mano, pero referencias concretas de fulano, sutano que conozco de tal foro, de tal ámbito, o algunos en los que les cambió un poco la economía, en el sentido que pasó a ser una fuente de ingreso cuando no lo era, o quizás vendían una obra cada 2 años a $200 o $500, que en Argentina es un montón de plata, quizás en Estados Unidos o en Europa no, $200, pero si te entra una vez cada 2 años, tampoco, y uno es de clase media, quizás tampoco te mueve tanto la aguja, salvo que justo tenga una mala. Pero quizás le cambió la proporción de su ingreso o la periodicidad, más allá de que no sea un ingreso ya ahora periódico permanente, que algo muy similar a lo que venía haciendo, o en una línea de exploración parecida, se encontrara en trayectoria de colisión con la llegada de la tecnología blockchain NFT al arte. Recalquemos esto, es previa al mercado del arte y a todo el boom que está teniendo en el mercado del arte, pero la llegada. A mí esto me parece tanto, quizás más significativo en lo que me impacta como posibilidad para mí y sobre todo lo que me parece importante, vamos a poner una palabra así superficial quizás, que el último titular de Damián Gil, la verdad en este momento los titulares de Damián Gil me aburren porque parece ¿cómo se llama? TKM. No, TKM, TZM, esta cosa de Hollywood. TMZ. 30 Miles On, me interesa poco que la sigla quiere decir eso, porque es la zona en la que tenía una Estas cosas tienen que ver, sí. pienso yo, con fíjate, hablamos hace un rato de la venta de los primeros 5.000 días, ¿sí? Por no sé cuánta guita, 60 millones de dólares, 70 millones de dólares. Tanto una cosa como la otra tiene que generar preguntas. Tanto la obra que vale por el costo de sus materiales, como la obra que vale ¿por qué? Porque si vos te fijás, estas dos obras que se vendieron, ¿quiénes las compraron? Estas dos obras. Entidades financieras, a eso apuntar. Entidades financieras que están involucradas con el comprador, que a su vez está involucrado con el dispositivo de transacción, ¿sí? Y
un fondo de inversión que a su vez está involucrado con el artista. Aún así, yo lo que estoy diciendo quizás se puede desmentir o falsear tan rápido. No se trata de desmentir. Yo quiero que... No, pero me lo digo a mí mismo. Ajá. Yo creo que aún en la blockchain que es más protagónica dentro de los NFT de arte, que es Ethereum, me animo a especular, y quizá para de hecho chequearlo en un instante, si el volumen que hay, o que se puede rastrear alguna fuente, es significativo en cuanto a lo que es el market cap de Ethereum a nivel general. Que lo podés consultar en cualquier app que te bajas la cotización. Decís, bueno, ¿cuánto es el market cap hoy en día de todos los Ethereum por la cotización y por lo que hay en el mercado? Y te dice la cantidad, si no me equivoco, para el oyente, traducí. Market cap, hasta donde yo sé, es medido en un valor estándar. En este momento el Ethereum, si no me equivoco, está cotizando $2.000 o $2.500 cada Ethereum, ¿sí? Como dijimos antes, de todas las criptomonedas el precio es sumamente volátil con el Bitcoin a la cabeza. ¿Qué significa? Que en este momento es perfectamente transparente cuántos Ethereum hay en la red de Ethereum, cuántos Ethereum hay intercambiándose y además cuántos se van generando por las distintas desarrollos del propio protocolo en un periodo determinado. Entonces, si multiplicas todos los Ethereum que hay por su valor, por su valor en dólares, para poner un estándar, te da, no sé si estoy usando bien el término, lo que si no me equivoco se llama market cap, o sea, cuál es el volumen total de esa entidad en el mercado financiero. Y vos lo podés comparar con cualquier otro. La industria armamentística tiene tal volumen en un periodo de tiempo determinado. La industria cinematográfica tal otro, Bitcoin otro, el oro otro, cuánto valen todas las reservas hoy de oro del mundo, que por lo menos todas las que están blanqueadas. Si comparamos ahora, para hacer otra escala, el Ethereum con el criptoarte, el movimiento en Ethereum, yo creo que no mueve demasiado la aguja. O sea, me animo a decir, y quizá me equivoco, que la cantidad de volumen que no es, y lo mejor es esto, probablemente el volumen sea mucho mayor a $61 millones. Lo interesante de $61 millones que es una sola obra, que fue en Sotheby's, que fue en, no sé si en una temporada alta de subastas o lo que sea. El mercado, si vos ves ese volumen, quizás el número de impresiones está mucho más. Yo tengo la sensación, y me lo voy a proponer para hacerlo ahora o en un rato o mañana, de compararlo cuál es con respecto a todo el mercado de Ethereum total y todo el mercado de la criptomoneda total, y debe ser una fracción, yo creo que es una fracción pequeñísima. Hay que buscar fuentes confiables de cada cosa. ¿Cuánto es el mercado de criptoarte en general? O el mercado de criptoarte en Ethereum, y cuál es el volumen de Ethereum. Si es menos del 1 por 1000, ¿cuánto es lo que puede influir? Puede influir en términos de difusión, pero ¿cuánto es lo que puede influir realmente como operación interna en cuanto a la cotización del Ethereum que lo haya comprado un propio CEO de un hedge fund que opera principalmente o parcialmente en Ethereum? Bueno, no, yo diría que tiene que ver con me lo pregunto. Yo te contesto mi opinión. Te contesto mi opinión con respecto a lo que es el impacto mediático. O sea, hasta que no ocurrió eso, Ethereum era un tema de, digamos, unos pocos. No había llegado a la tapa de ninguna revista, ni había salido en ningún canal de televisión. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Ladran Sancho. Ladran Sancho, yo te diría más bien que es de gente que hasta ese momento no tenía interés en realizar alguna inversión o hacer una startup que tenga que ver, o sea, lanzar una empresa que tenga que ver con ese dispositivo. Digamos, no es lo mismo que eso no haya pasado que sí haya pasado. Tienes razón. Sí, eso razón. Se amplía el mercado a un nivel geométrico. Por eso, ahora, nosotros estuvimos hablando estos 30 minutos más o menos, le estuvimos hablando más bien a los artistas. Estuvimos hablando de algo muy puntual que seguramente le interesará a los artistas que están justamente en este tema. Ahora me gustaría a mí ir para otro lado, hablar sobre, cortito tal vez, en realidad me hubiera gustado hablar más, sobre, según tu opinión, ¿a qué artistas deberíamos mirar en cuanto a lo que es el arte tecnológico? Porque realmente
Es un arte que no lo ves muy seguido en los espacios tradicionales de arte. Como no están ahí, ¿a dónde los tenemos que ir a buscar? Después vamos a hablar de tu muestra que se viene dentro de poquito. Gracias. Y ¿a dónde tenemos que ir a meter la nariz para ver arte tecnológico, arte digital de calidad? Bueno, lo cierto es que en mi experiencia personal, y te lo pido de lo que se ve en los medios para quienes lo busquen, es una escena muy variable porque está muy sometida, porque los recursos son muy escasos y por muy distintas cosas, pero también muy dinámica. De lo que puedo hablar yo, empezando por casa, hay, con mucha trayectoria y mucho trabajo, mucho rigor, hay un colectivo que se llama Biopus, que está formado hoy en día principalmente por Emiliano Causa y Matías Costas, no me acuerdo el nombre. Surgen de La Plata, pero Emiliano tiene cátedra en la Universidad de La Plata, en el IUNA, ahora UNA, Biopus. Tienen muchos años de trayectoria, muchísima obra, de muy buena producción, mucho rigor, mucho compromiso con el trabajo, son muy grosos. Yo tengo el gusto de conocerlos a los dos y he compartido muestras colectivas que se han armado, en las cuales hemos quedado seleccionados a la par por distintos criterios de muestra. Me cuesta ahora sí, no tenía ninguna lista preparada. Ah, ¿viste? ¿Cómo es? He mencionado a mi amigo que está metido en esto con más tiempo que yo, Guido Coralo, quien me encanta mucho la obra que hace. Es una obra muy personal, muy lúdica, a su vez muy experimental y muy geométrica a su vez, por así decirlo, muy superficialmente, pero que es algo que a mí desde lo personal me interesa como desarrollo y me interesa lo que él hace con eso. Trabaja mucho con código, con inteligencia artificial, es un poco más técnico, pero shaders, y muy lúdico con el medio, con la materia prima digital. Guido Coralo. Luego, así haciendo ping-pong y pasando a otra escala completamente distinta, hay un artista mexicano de muchísimos años de trayectoria en el tema que se llama Rafael Rosano Hemer. Es mexicano, pero hasta donde yo sé, hace muchos años que está instalado en Canadá, pero tiene mucha obra y trabajo que sigue desarrollando en México, mucho trabajo con el tema de la frontera con México, con el tema de la inmigración en Estados Unidos. Ha hecho cosas alucinantes, hay un montón de material online. Ahora, si me viene así la memoria, por ejemplo, hizo toda una instalación en la que había faros, como se ve en la película, para los aviones, una instalación de 3 faros, uno a cada lado de la frontera entre Estados Unidos y México, creo que en El Paso, y había toda una manera en que se podían cruzar estos faros en el cielo en la noche, y según uno tenía un dispositivo con el que controlaba, y si cruzaba el faro se armaba un canal de audio entre la base donde salía el otro luz y uno podía ir eligiendo, pasando, y se armaban diálogos, y esto está registrado en video y se han hecho registros. Yo vi una muestra de él que se hizo en un lugar, Fundación Telefónica, durante muchos años. Hizo montones de muestras con artistas extranjeros y montones de muestras con artistas locales también. Tiene un equipo de montaje además espectacular. Contame de la obra tuya que va a ser expuesta en la próxima muestra y dónde específicamente. Bueno, para pasar al chivo, muchas gracias, pero estoy muy contento. Yo en este momento vengo trabajando dos series, y esta obra última es la que es un poco más nueva, aunque ya tiene varios años, y es lo que estoy trabajando más. Es una invitación que me hizo el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Es en el Centro Cultural de la Universidad, Centro Cultural de la UNGS. Es a través de uno de sus coordinadores, que se llama Ángel Jara, a quien conozco desde hace muchos años, y ya me invitó y me hizo un montón de propuestas. Ellos hacen un festival de videopoesía hace ya varios años, en los cuales tuve la suerte de mandar y ser seleccionado hace unos años con obras de la otra serie. Y ahora me invitó a hacer las muestras que hacía con el tema de la pandemia, han pasado a ser virtuales, y me ha invitado a hacer una muestra de la obra que estoy haciendo ahora, que son unos trabajos de modelado generativo en 2D y en 3D, basado en lo que empezó como unos experimentos recursivos. Son unas especies de enramadas
digitales. Todas estas estructuras que yo conozco, Sí. que se van generando, a su vez van rotando. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora, digamos, uno sigue por un lado desarrollando y por otro lado jugando con eso y después eligiendo qué es lo que le parece interesante y qué es lo que queda para uno o le dispara a otras cosas. Y son obras en imagen fija, de gran resolución, son todas obras muy, muy limpias, muy geométricas, lo cual básicamente se ven estructuras que tienen un componente geométrico, pero por otro lado otro componente orgánico en el sentido que son básicamente ramificaciones, estructuras que se van ramificando. Algunas, en una secuencia de 5 pasos, a mí me hacen remedar más a lo que es el mundo natural o artificioso y lo que sería una especie de apenas simplificación de lo que sería algo más vegetal o natural, y otras, en una secuencia discreta de 5 pasos, lo que me interesó es que van evolucionando hacia una imagen que uno, o por lo menos yo, asocio más a la abstracción de lo artificioso, o sea, la imagen que uno puede simplificar con un desarrollo urbano, por ejemplo, típico de damero, o un circuito, o un microcircuito, o algo muy electrónico, así, en una estructura ortogonal muy apretujada, no sale la otra palabra. Y hay una serie de pasos de esto, y hay obras en renders de muy alta resolución, hay GIF animados, que es algo que se está rescatando como un formato medio olvidado, sí, ahora con una el especie NFT, de vintage. Vintage, sí, pero quizás de más resolución de lo que era antes, y también un par de videos en buena resolución, en Full HD, que esos están... Estamos hablando de que esta muestra es virtual. Es virtual, se puede visitar virtual, va a estar, empieza ahora el 9, se lanza, no hay un evento físico, el 9 de agosto en el Centro Cultural de la UNGS, si buscan, se llama Historia Natural, porque justamente esta especie de graduación discreta de 5 pasos me hacía acordar una especie de simplificación o abstracción de la historia natural, Totalmente, de la naturaleza a lo artificioso, evolutiva. Y el nombre general de la serie que precede a esta idea se llama Ramificaciones de un discurso, porque cuando empecé a verlo me acosé a acordar cuando uno empieza a discursear o a hablar, qué sé yo, y uno se le van las ideas y se le ramifican. A veces me pasa muchas veces que vengo leyendo algo que me interesa y si de repente llego al final de la página y me di cuenta que me despegué y seguí leyendo mecánicamente, pero todo el contenido del texto me hizo disparar en tantas direcciones que tengo que volver al principio y releer porque se me ramifica en la cabeza, y de ahí venía un poco el nombre de la serie. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos por haber venido, Javi. Súper interesante lo que contaste, las cosas que me aclaraste. Me pareció genial. A los oyentes les digo que no se pierdan la muestra. Repetime el nombre de la muestra. Historia Natural en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Yo no me lo voy a perder. Les recomiendo, yo porque conozco la obra y me encanta, les recomiendo a los queridos oyentes que no se la pierdan por nada del mundo. Es una manera muy novedosa de volver a relacionarse con el arte. No tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a ver en una galería. Así que los recomiendo 100%. Así que bueno, espero que la charla con Javier les haya gustado mucho. Especialmente, tengo que decir, a nuestros amigos artistas que nos escuchan, porque es algo que les puede llegar a ser muy interesante desde todo punto de vista. Y para nuestros oyentes lúdicos, les agradezco que nos hayan escuchado en este podcast de riesgo número 11 y nos estamos viendo en la próxima vez que, como siempre, no sabemos cuánto va a ser. Chao.